Información de la conferencia mañanera del pueblo, ya que la presidenta Claudia Sheinbaum envió este miércoles a la Cámara de Diputados las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que contemplan una reducción en los costos del gobierno de alrededor de 5%, al eliminar la duplicidad de funciones en algunas dependencias, y a pesar de que crea las Secretarías de las Mujeres y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, así como la Agencia de Transformación Digital, las cuales se prevén inicien en funciones a partir del 1 de enero de 2025. El presidente López Obrador ya había disminuido los costos del gobierno y ahora los disminuimos todavía 5% más, quitando duplicidad de funciones que todavía existían en distintas secretarías. Entonces, aunque se crean estas nuevas 3 áreas, disminuye todavía más el costo del gobierno al pueblo de México. También esta mañana la presidenta firmó los decretos de las reformas en materia energética y de trenes de pasajeros para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esto tras su aprobación en el Congreso de la Unión y en la mayoría de las legislaturas estatales. Les recuerdo que el primer decreto establece que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad vuelven a ser consideradas empresas públicas del Estado, mientras que el segundo permite la operación de trenes de pasajeros en la red ferroviaria de todo el país. Pasamos ahora con toda la información referente al Poder Judicial y le cuento que la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió de nueva cuenta al proyecto de sentencia del ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara Carrancá, que plantea modificar la reforma judicial y el cual se votará el próximo 5 de noviembre en el Pleno de la Suprema Corte. Al respecto, la mandataria federal acusó que 8 de los 11 integrantes del máximo tribunal están siendo autoritarios al pretender cambiar una reforma constitucional que ya fue aprobada en el Congreso de la Unión y también en la mayoría de las legislaturas estatales, cuando el artículo 135 constitucional señala que el Poder Legislativo es el único facultado para reformar a la Carta Magna. Puede no estar de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. Tienen derecho a no estar de acuerdo. El asunto aquí es que la mayoría del pueblo de México, de acuerdo a la democracia, de acuerdo a nuestras leyes electorales, decidió cambiar la Constitución para reformar al Poder Judicial. Entonces, ¿quiénes son los autoritarios? O sea, 8 personas pretenden cambiar una reforma sobre el pueblo de México, sobre el constituyente. ¿Sí se dan cuenta de la magnitud? En este contexto, el ministro en retiro, José Ramón Cosío, aseguró con una tremenda irresponsabilidad y audacia que en caso de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación apruebe el proyecto de sentencia de Juan Luis González Alcántara Carrancá y los poderes ejecutivo y legislativo no acaten esa resolución, sus representantes, las y los legisladores, así como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, escuche bien, dijo, podrían ser destituidos del cargo sin necesidad de pasar por un proceso de desafuero. Pues indicó que con base en la fracción 16ª del artículo 107 constitucional, las y los ministros podrían considerar que hay un desacato y rebeldía a la aplicación de la sentencia que ameritaría la destitución y el sometimiento a un proceso por delitos contra la administración de la justicia. Y es muy grave, lo que está proponiendo el ministro en retiro es la disolución del Congreso de la Unión y la destitución de la presidenta de nuestro país, la persona más votada en llegar a la titularidad del Ejecutivo Federal. Y mira, a propósito de las y los ministros de la Suprema Corte, hoy en el último día para hacerlo, 8 de ellas y ellos presentaron formalmente ante el Senado de la República su renuncia anticipada, también su declinación a participar en la elección extraordinaria del 1 de junio de 2025. La lista la encabeza la actual ministra presidenta del máximo tribunal y presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña Hernández. Además están Margarita Ríos Farjat, que fue la única que renunció a recibir el oneroso haber por retiro del que gozan las y los ministros, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Javier Lainez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá, así como Luis María Aguilar, quien concluye su gestión el próximo 30 de noviembre. Les recuerdo que estas renuncias surtirán efecto hasta el 31 de agosto de 2025 y están respaldadas por el artículo 7º transitorio de la reforma al Poder Judicial, que establece que a cambio de renunciar a su cargo, las y los ministros podrán irse con los haberes de retiro que les correspondan, situación que ya fue cuestionada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Escuchemos. Pueden optar por renunciar y se llevan su haber de retiro, así lo dice la reforma constitucional,
o pueden postularse y decir, a ver, yo sí voy a que me elija el pueblo. Están en todo su derecho y además es legal y es parte de la reforma constitucional. Pero lo que les estoy planteando es por qué la plantean en este marco. En este contexto, representantes del Poder Judicial de la Federación dieron a conocer en la llamada Conferencia Mañanera Judicial que hasta el momento son 157 juezas y jueces y 255 magistradas y magistrados los que han declinado participar en el proceso electoral extraordinario 2024-2025, en el que el pueblo de México por primera vez en la historia elegirá mediante el voto popular a personas juzgadoras de todo el país. En este sentido, la magistrada de circuito, Adriana Ortega Ortiz, se refirió a la situación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aclaró que con base en la reforma al Poder Judicial, las renuncias de las y los ministros del máximo tribunal no están sujetas a la aprobación del Senado de la República. La renuncia con base en este artículo aclaratorio que les indica a los ministros cómo, cuándo y dónde deben renunciar. No establece ninguna condición para que el Senado apruebe esta renuncia. Hay un artículo en la reforma, un artículo aclaratorio que se entiende en términos muy jurídicos como transitorio, que dice también que no hay oportunidad de hacer una interpretación más grande o más pequeña de lo que dice el artículo. Es letra por letra. Y ahí no está solicitada que esta renuncia sea aprobada por el Senado. Y en más información de la Conferencia Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien ayer se dijo sorprendido de las declaraciones del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, respecto a que su gobierno no ha entregado toda la información sobre el secuestro en nuestro país y posterior detención en Estados Unidos del cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, y quien también se justificó diciendo que se debería celebrar la aprehensión del capo de la droga y la colaboración que existe entre estas dos naciones. Al respecto, la presidenta afirmó que no se critica que se haya detenido a narcotraficante, sino la forma en la que posiblemente se vulneró la soberanía de nuestro país. No justifica los medios. Entonces, no porque hayan detenido a un narcotraficante, uno no ve la manera en que se detuvo. Y en general, cuando hablamos de respeto a los derechos humanos, del Estado de Derecho, de la soberanía, es decir, la manera en que haces las cosas también tiene fondo, no solo es el fin. Nosotros siempre vamos a pedir respeto a México y condiciones de igualdad y que se cumplan las normas nacionales e internacionales. En el caso de detenciones, para eso hay formas. Entonces yo creo que eso es el planteamiento y además la propia Fiscalía pues está haciendo su trabajo y el fiscal fue ayer muy claro. Y antes de irnos a una pausa, le informo que la defensa del exsecretario de Seguridad Pública y mano derecha de Felipe Calderón, Genaro García Luna, encabezada por el abogado César de Castro, anunció formalmente este miércoles que apelará a la sentencia impuesta en Estados Unidos a su cliente el pasado 16 de octubre, que consiste en cumplir una pena de 38 años en prisión y pagar una multa de $2 millones tras ser hallado culpable en febrero de 2023 de delitos relacionados con narcotráfico, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones. A partir del anuncio de hoy, la defensa de quien fuera la mano derecha del expresidente Felipe Calderón tendrá 3 meses para presentar un escrito en el que exponga las razones por las que no está de acuerdo con el veredicto de culpabilidad y la sentencia hacia su cliente. Después de ese plazo, las autoridades estadounidenses contarán con otros 3 meses para presentar sus argumentos. Posteriormente, los abogados de García Luna dispondrán de 2 semanas más para responder a la Fiscalía. Al cumplirse estas etapas, la Corte de Apelaciones tendrá que agendar una audiencia para que ambas partes expongan sus argumentos orales y de esa forma un panel de 3 jueces decidirá si se repone el juicio o si se mantiene el fallo existente. Aquí les tendremos todos los detalles de lo que ocurra en este nuevo capítulo del caso del narcotraficante y mano derecha de Felipe Calderón, Genaro García Luna.